Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros en este primer podcast dedicado a muchísimos puntos de vista. Hoy vamos a hablar sobre los problemas laborales, que son situaciones o desafíos que pueden surgir en el entorno del trabajo y que afectan la productividad, la satisfacción laboral y las relaciones entre empleados y empleadores. Algunos de los problemas son los conflictos en el lugar del trabajo, las diferencias entre la personalidad, opiniones o estilos de trabajo que pueden dar lugar a conflictos entre colegas, los conflictos no resueltos que pueden afectar negativamente el ambiente laboral y disminuir lo que es la productividad. La comunicación deficiente, donde los problemas de comunicación, ya sean empleados, equipos o entre empleados y empleadores, pueden dar lugar a malentendidos, falta de claridad en las expectativas y errores en la ejecución de tareas. La falta de reconocimiento y recompensas por el trabajo bien hecho puede afectar la moral de los empleados y sus compromisos por la empresa. La ausencia de programas de recompensas o incentivos también pueden generar insatisfacción laboral. Los empleados pueden enfrentarse también a través de estrés y agotamiento si la carga de trabajo es excesiva o desequilibrada, y esto puede deberse a una mala gestión de recursos o la falta de planificación adecuada. La discriminación basada en género, de raza, edad u otros factores, así como el acoso laboral, son problemas serios que afectan el bienestar de los empleados y crean un entorno laboral tóxico. La ausencia de oportunidades de capacitación y desarrollo profesional puede llevar a la desmotivación y al estancamiento laboral. Los empleados suelen valorar las oportunidades para aprender y crecer en sus roles. La incertidumbre sobre la estabilidad del empleo, la falta de transparencia en la toma de decisiones o cambios constantes en las empresas pueden generar ansiedad entre los empleados. Problemas también de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, porque hay una presión constante para cumplir con las demás demandas laborales, que puede afectar negativamente el equilibrio entre trabajo y la vida personal, y lo que lleva a problemas de salud y bienestar. La insatisfacción con la remuneración y los beneficios puede ser también una fuente importante de descontento laboral. Los empleados pueden sentirse subvalorados si no se compensa adecuadamente. La falta también de liderazgo efectivo puede contribuir en muchos de los problemas mencionados anteriormente. Un liderazgo deficiente puede resultar en una falta de dirección, falta de apoyo y la falta de motivación dentro de lo que es el equipo. Pues para ello comenzamos nuestro primer programa con un invitado. Él es Carlos Martín y es un afectado laboral. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bien, todo lo bien que nos permiten estar, ¿no? Dentro de lo que es la situación laboral en la que tú te has sentido afectado, ¿cómo podríamos, cuéntanos un poquito cómo es la historia? Bueno, pues todo se resume muy bien como has hecho la introducción a este podcast, este programa, porque todo deriva sobre una baja médica. O sea, es simple. O sea, uno acude al trabajo y acude estando mal, porque estando mal, llega un momento en el que la empresa, pues, bien, es que fue así directamente, fue por derecho de imagen, por tener una imagen, por cubrir una imagen, pues no es muy agradable tener un trabajador en el cual, pues, lo ves que no tiene buena cara, que no se siente bien, que está trabajando un poco forzado, ¿no? Entonces, ya te obligan, ya bien por tu salud, que eso es lógico, pero bueno, por imagen, derecho de la empresa, pues te obligan a coger la baja. Eso fue mi caso. El caso del coger la baja, pues claro, todo se alarga a que estamos, pues lo que dije la ley, 18 meses. eh, Encuentro en que esos 18 meses a mí no se me han hecho ningún tipo de pruebas. En definitiva, no tengo diagnóstico de lo que es lo que me sucede a mí. Transcurrido este tiempo, me cogen y me llaman de inspección médica
y sin tener un diagnóstico y un tratamiento, eh, automáticamente me dan el alta. Mi sorpresa es que lo que es el paro mío, lo que es lo que te han quitado cotizando cuando estás trabajando, la seguridad social me lo quita haber cumplido los 18 meses de baja. Y bueno, y te encuentras en que no tienes ni tu dinero que has cotizado, ni te encuentras que no tienes ningún tipo de ayuda. Todo esto se deriva a que una baja y una mala asistencia, una mala práctesis porque en 18 meses a mí no se me ha hecho nada específico, siempre han sido como una especie de largas. Entonces, te ves con una edad, te ves que ya el mercado laboral exigen o requieren otras cosas, no te dan opción ni siquiera a tener una entrevista, eh, y entonces te ves súper perdido, ¿no? Porque si hubiera algún tipo de salida para personas como lo que soy yo, ¿no? Yo tengo una edad y no soy para nada, soy mayor, pero sí que para el mercado laboral parece ser que ya pues soy un poco invisible, ¿no? Te puedo decir que llevo unos meses sin parar, diariamente, a través de plataformas, te vas apuntando ofertas de trabajo, y es que no te suelen llamar ni siquiera para una entrevista. Yo he estado, pues cada 3 meses vas teniendo a lo mejor una entrevista. Y obviamente esa entrevista pues no sale como tiene que salir, o a lo mejor no les interesa la persona en sí por la edad, ¿no? O sea, yo me estoy encontrando con eso. Hasta ahora, pues no me imaginaba que una cosa así pudiera sucederme, pero claro, debido a la praxis, porque se fue una mala praxis total de la seguridad social, te ves abocado a que te ves que no tienes ningún tipo de ayuda y sin poder trabajar, te pones y te buscas trabajo para poder vivir porque no queda otra y te encuentras en que no hay sitio para ti, simplemente y llanamente. Ujú. Estabas comentando el tema de la edad, ¿no? Que la edad es algo muy, muy importante. ¿A partir de qué edad más o menos te dicen que ya no puedes trabajar? Es que es un poco ridículo, ¿no? Porque yo creo que la edad en sí no cuenta tanto como deberían, como están haciendo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, ya con los 40 años ya no te miran como deben mirarte, ¿no? Entonces, piensan que con 40 años a lo mejor pues no somos lo suficiente para hacer un trabajo. Por ejemplo, yo la última entrevista que tuve, la tuve hace días, 2 días la tuve, y bueno, he estado un par de días un poco que he dicho, a ver, si prácticamente un trabajo era cortar tela con un cúter, 1 metro, un Solamente cúter eso. y cortar tela. Y no he sido apto. A la No, entrevista pues no fui apto. no entiendo, ¿no? El tema de que no seas apto a causa de cortártela, por ejemplo, con un cúter, ¿no? Yo lo veo un poco irrisorio, ¿no? ¿Y crees que tiene que ver algo con tu edad, ¿no? Que decías que tenías aproximadamente unos 40 años. Sí, 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 sí. Sí, sí, porque yo jamás en la vida he sido una persona que si alguna vez eh, he querido cambiar o he tenido que cambiar de trabajo por circunstancias, porque a ver, ya sabemos que muchas empresas a veces pues no van las cosas como tienen que ir o van como tienen que ir hasta que dejan de ir bien y algunas veces he cambiado de trabajo y no he tenido ningún problema. Es siempre
ha sido como que casi al 100% las entrevistas que he llegado a hacer me han sido efectivas. Y ahora pues me encuentro totalmente lo contrario. Es que no es que sean efectivas, es que ya no te ofrecen la oportunidad de hacer esa entrevista. Ven tu currículum, ven tu edad, por ejemplo, y ya directamente yo no estoy teniendo ningún tipo de entrevista. Es lo que digo, entrevistas de trabajo, cada 3 meses igual tengo una, con suerte. Esto es lo que estoy teniendo hasta ahora. ¿Desde cuándo llevas buscando trabajo? Pues yo como todo esto ya sabemos que funciona, cómo funciona. Yo antes de, estando ya en el periodo de bajar, yo ya iba moviéndome un poco y viendo un poco el tema para ver si en el momento de que me dieran solución, pues poder incorporarme y tenerlo un poco presente. Quiero decir que yo estaba muy latente en lo que es la búsqueda activa de trabajo. ¿Cuál es el problema? Que hasta que un médico no descubren, no te dan un alta o no buscan una solución, pues no sabes. No sé, es que claro, yo la afectación la tengo. Yo, es que es así, aún no tengo solución a mi problema. Entonces, aún así, sin poder trabajar, estoy buscando trabajo. Y llevo, pues, desde, bueno, muchísimo antes de que me dieran el alta. Eh, Moviéndome en el tema y buscando. El problema es que cuando ya te dan el alta, descubres que la seguridad social, por ley, porque es así, se queda con el dinero que tú has cotizado trabajando y no tienes opción a tu paro, pues entonces es cuando mm, tienes que correr y buscar Bien, trabajo, sí o sí, dices y sin que poder, porque estamos diciendo de que yo aún, bien, no tengo diagnosticado, tengo que hacer pruebas aún, pero yo ya para la seguridad social no puedo, a mí no me va a ayudar en nada. Entonces tengo que hacerlo yo. ¿Qué manera tengo? Buscar trabajo, sin poder. sin ¿Dónde poder. llegaré? No lo sé. Pero es que ya no se trata de eso. No se trata de que yo me ponga a trabajar e intente aguantar eh, lo más que pueda, hasta que podamos encontrar una solución o acabemos de hacer pruebas. Sino se trata es que ya no te dan la opción de hacer una entrevista para poder seguir. Y yo jamás en la vida me he encontrado con el problema de que ni siquiera una entrevista. Y estamos hablando de que a lo mejor son en 3 o 4 o 5 ofertas mínimas a las que yo me puedo llegar a apuntar diarias. Incluso a la misma por varias aplicaciones. Quiero decir, es la misma oferta, salen varias plataformas en varias aplicaciones y yo pues incluso en la misma me he apuntado. Y es increíble porque jamás me he encontrado con esto, con el que te pegues trabajos y trabajos y trabajos apuntándote y entregando currículums y dando vueltas y por muchos sitios, no solamente en plataformas, en muchos sitios. Y sí, sí, deja el currículum y vale, si hay algo te diremos, pero ahí se queda todo, ahí se queda todo. O sea, es que yo es una cosa que no me acababa de explicar porque es que nunca me ha pasado. Es que soy una persona que es que nunca me ha pasado encontrar una situación en la que 5 o 6 ofertas de trabajo diarias que son mínimas la que te apuntas, es que no te llamen para hacer una entrevista. Es que estamos hablando que al mes son muchas ofertas de trabajo a las que puedo llegar a apuntarme, pero no te dan opción, no llaman, no te hacen la entrevista. Yo no sé si es porque hay mucha demanda, si es porque estamos ahora en un momento, pero es que siempre se ha dicho que a una cierta edad las empresas ya no lo ven rentable. Para cuando yo estoy seguro y la gente puede decir, bueno, pues podrá pensar lo que, pero estoy seguro de lo que yo sé, de lo que yo valgo. Y por supuesto que habrá mucha gente juventud, muchos jóvenes que harán el doble que yo a lo mejor.
Por supuesto que sí, pero tal como está hoy la cosa, yo creo que no es así. La juventud no es como creemos que es. Y aparte de eso, es que uno por la edad no lo puedes juzgar, porque yo puedo, a lo mejor puedo tener más nervio y más capacidad, más ganas, más lógica y un poco de más cuidado, ¿no? Que a la hora de trabajar, que por ejemplo un joven, ¿no? Que yo no menosprecio la juventud, al contrario, ¿no? Yo estoy con ella y que sigan adelante y se la ven en un futuro como lo mejor que puedan. Pero sí que sabemos que hay jóvenes que, bueno, pues a cada edad pues tienen sus etapas. Y entonces transcurren sus etapas, pero los jóvenes no dejan de ser jóvenes y, por ejemplo, uno no puede parar mucha atención si está manejando alguna herramienta, algún cuchillo, alguna cosa, y a lo mejor pues es más valiente o el sentido del peligro pues no lo considera tanto, ¿no? Y yo creo que personas que, por ejemplo, tenemos nuestra edad o rozamos nuestra edad, pues sí que vamos a tener un poco más de cuidado y sí que vamos a hacer las cosas un poco más con cabeza, ¿no? Porque es lo que nos toca. Somos más maduros en ese sentido, ¿no? Comentabas que tuviste que pasar un tribunal médico, ¿no? Dentro de lo que es tu... Programa laboral. Eh, ¿Cómo te trataron a través de lo que es la inspección médica directamente en ese sentido al tenerte obligado, ¿no? a dejar tu puesto laboral? Pues eh, totalmente abandonado, totalmente abandonado, porque sí que han pasado 18 meses, pero estamos hablando de que a mí llegar a un especialista, pues me llevó, tardé casi un año. Y luego con el especialista tuve 2 o 3 visitas, nada más. Y con eso, y ya está. Ya pasó los 18 meses y sin tener un diagnóstico, sin tener una valoración, sin tener que sea una solución, algo, saber o por dónde tirar o cómo manejarlo, cómo evitarlo, pero es que no tenemos ni idea, no se sabe, no tengo diagnóstico y me dieron el alta. Simplemente y llanamente llegué allí, no quisieron saber nada de informes, no quisieron saber nada, simplemente 2 preguntas, eh, una supuesta doctora, porque Mm, yo no sé si allí esa autora era la correspondiente, la que a mí me debería haber visto por mi afectación. En este caso sería una digestóloga, una digestóloga. Entonces, yo no sé si esa persona era o no digestólogo o digestóloga. Yo no sé si esa persona era especialista o no. Solo sé que 2 preguntas, 5 minutos y a los 2 días el alta. ¿Y qué haces? Denunciar, porque es que yo me puse en contacto con mi abogado y me dijo, es que no tienes otra salida, que si quieres es denunciar. Es así como te escucharán y te harán caso. Y Merece claro, la una pena. persona que está mal, que lleva ya 2 años esperando a que le digan algo, a tener un resultado, a que le hagan algo, eso no se lleve a cabo y luego te veas obligado, sin tener un diagnóstico y la certeza si vas a poder seguir trabajando, a buscar trabajo y te encuentres en la situación en la que no hay entrevista ninguna, pues yo sinceramente, y lo digo abiertamente, a mí la seguridad social está acabando con mi vida. Así, simplemente y llanamente. 2 años cobrando muy poco, con una casa, con un niño que sacar adelante, con todo el mundo, con sus problemas, pero 2 años aguantando uno puede, pero a partir ya de 2 años y que te encuentras que no hay solución, ni siquiera en ponerte a trabajar cuando uno puede, pues yo no estoy muy contento.
no estoy muy contento ni con la seguridad social, ni con la inspección médica, ni el trato que recibo, ¿no? Porque en mi caso puedo decir que gracias a una doctora en prácticas de mi especialidad, de lo que es la afectación, una digestóloga en prácticas, gracias a eso le dijo al doctor, le dijo, ¿me deja usted explorarlo? Y el doctor le dijo, sí, sí, adelante, explorarlo. Y la doctora en prácticas me exploró y entonces ahí es cuando le dijo, doctor, aquí sí que hay algo. Y fue en cuestión de nada, para cuando ya me había explorado el mismo doctor en alguna ocasión. Y ella enseguida lo encontró y enseguida trajeron un carro de ecografías y bueno, y ahí hicieron una prueba y vieron que ahí, pues bueno, había algo. Pero en mi caso fue por una doctora en prácticas. Es así. Y aún gracias, tengo que agradecer, porque a esta doctora tengo que agradecerle. ¿Tú crees que en cuestión de salud pública, bueno, mencionas el tema de los inspectores, que en varias redes, bueno, pues ha habido diferentes programas relacionados con la inspección médica y el trato que reciben, en el cual es dubitativo, ¿no? Porque dentro de lo que es la inspección, los especialistas que te miran, pues naturalmente no tienen especialidades en muchas de las patologías, ¿no? Por otra parte, referente a la vocación medicinal, ¿no? Que tenga más vocación una persona que está en prácticas que luego quizá a lo mejor a través del tema económico, pues esa vocación la tome más como un sistema de recaudación y el trato pues sea irrisorio, ¿no? Porque tienes una enfermedad, tienes algo que se te ha descubierto y han tardado también 2 años, lo cual te ha perjudicado a nivel laboral, ¿no? Porque tendrías que estar de baja, en lo cual tenías que estar cobrando una prestación, pero me ha llamado también mucho la atención una cosa que has dicho referente a que la seguridad social te está quitando todo el dinero. Entonces me gustaría saber un poco cómo es ese sentido en el que la seguridad social te está quitando el dinero que tú ya has cotizado. Bueno, pues eso es una ley. Eso es una ley. Es una ley en la que, eso sí, yo recuerdo con mi gestor eh, haberlo hablado en alguna ocasión. Tenemos una relación muy estrecha y, y recuerdo haber hablado de que esta ley existía. Lo que pasa es que cuando llegó en el momento en el que yo fui a solicitar mi prestación, mi paro, pues cierto que no lo recordaba. Pero es una ley que existe y tienen todo el derecho. Y entonces, una vez que pases el tiempo de cotización o el tiempo de baja, la seguridad social te lo va quitando de lo que es lo cotizado tuyo, sí. Pero tendría En que ser, definitiva, mi baja laboral me la he pagado yo, porque es así. En definitiva, mi baja laboral la he pagado yo. Pero en este caso tú recibes lo que es una prestación económica debido a un despido. Lo que yo no entiendo es que estando de baja, vale, realmente la seguridad social te tiene que estar pagando por estar de baja, ¿no? Pero tú Ujú. tienes tu derecho al paro directamente. Pues ya no hay derecho al paro directamente. Al estar de baja, la seguridad social eh, mm, se queda con el dinero. Y si no hay suficiente, seguirá quitándote dinero cuando lo tengas. O sea, sé que te vas a meter en lo que es una deuda. Claro, claro, claro. Si, por ejemplo, no ha sido suficiente lo que me quitaron a mí de lo que es mi cotización, lo que es mi resguardo, mi respaldo, que es el paro, como todo el mundo sabemos, si no es suficiente o no consideran que es suficiente, a la que yo vaya generando, ellos pues también miran quitando por esa baja, hasta cubrir lo que tengan que cubrir.
Pero tú has... ¿Cuánto? No lo sé. ¿Es al 100%? No lo sé. Bien, no te puedo, tendría que pedir información y investigar un poco más, pero es cierto de que siguen. De hecho, yo, bueno, pude incorporarme, bueno, hice el intento de poder incorporarme a trabajar. A la hora de hacerme el contrato, me engañaron, me hicieron un contrato de horas, no era un contrato como habíamos pactado. Yo tuve que aceptar, no había otra cosa. Ellos me veían y sabían que yo estaba mal para trabajar, no estaba muy apto para trabajar. Lo sabían desde el principio. Eh, Decidieron hacerme ese contrato de horas, no estoy hablando ni de 20 horas semanales tampoco. Entonces, eh, justamente pactemos un día porque tenía una prueba médica y ahí, estando ingresado en el hospital, que tuve que estar un día entero ingresado en el hospital, pues Sí. ahí recibí un mensaje en el cual se me comunicaba de que bueno, no había pasado el periodo de prueba y fui despedido. Incluso eso, que fueron unos días de los cuales me tuvieron contratado, previamente estuve sin contrato un tiempo, porque obvio que cuando te dejan sin nada, algo tienes que hacer, y estuve poquito sin contrato hasta que me incorporaron a hacer el contrato, pero ya he comentado de que no era lo que habíamos pactado. Y la sorpresa fue esa, que cuando yo estuve ingresado para hacerme la prueba, directamente y legalmente me llegó un mensaje y automáticamente despedido. Y eso pues perjudica a la hora de cotizar, perjudica también, sí. Pero ese despido es sin procedente. Y luego el tema del engaño con lo de las horas, ¿no? Si tienes un contrato estipulado de X, ¿no? Normalmente son, creo que 48 horas las que se trabajan. ¿Cómo te han podido engañar en ese sentido? Mira, el engaño fue verbal. Es una empresa en la cual yo empecé y me comunicaron que, bueno, que necesitaban, eh, por un poco de exceso de trabajo, pues alguien para echar una mano. Y entonces, claro, te ves en la que no tienes nada, ves que no es lo que debes hacer, porque lo suyo es que estés cotizando como la seguridad social quiere, pero es que a mí también me interesa cotizar, como todo el mundo. Eh, entonces, pues que no puedes, no te queda otro remedio. Entras allí y luego, pues, bueno, pues mira, ven cómo trabajas, ven que les gustas, y entonces, pues, mira, vamos a hacer esto, vamos a contratarte. Vale, de acuerdo. A la hora de contratarme me dicen, bueno, pues lo vamos a hacer, te vamos a poner media jornada de contrato y media jornada sin contrato. Y entonces no te queda otra cosa y aceptas. Pero eso es un Pero pago claro, negro. eh, luego a la hora del contrato no eran media jornada, no eran 20 horas semanales y eran muchas menos. Acepté igual, pero luego, porque no te queda más remedio, pero luego te pierdes un día porque vas a hacerte una prueba médica cuyo llevas ya 2 años luchando para que se hagan cosas, llegues allí y te despidan, pues bueno. Y sí, totalmente legal porque el contrato se firmó mucho después y entraba en el periodo de prueba. Y al entrar en el periodo de prueba, pues no me quedó otra. Y ahora el problema, pues eso, te encuentras en que ni entrevistas te puedes llegar a hacer, es que no encuentras entrevistas. ¿Tú piensas, por ejemplo, en este sentido, dentro de lo que estás contando? En primer lugar, bueno, pues lo del tema de la jornada, que son eh, unas horas pagadas legalmente, pero hay otras horas que están pagadas en negro, ¿no? Ujú. La doble jornada. Pero ¿tú crees que queda algún
rastro, ¿no? En alguna oficina o en el mismo paro, en el cual directamente te dicen, como si tuvieras un historial, ¿no? Para denegarte un trabajo. Bueno, yo no sé bien si lo que hacen es denegarte un trabajo, ¿no? Porque realmente si miras las ofertas que hay, por ejemplo, en mi zona, en lo que es el SEPE o el INEM, eh, a ver, son ofertas para médicos, delineantes, son ofertas con titulación, son ofertas con estudios y dices, no sé por qué, a ver, ¿por qué busco aquí? A veces es que dices, no sé por qué busco aquí, ¿no? Y luego se quejan de que, bueno, no te pones a buscar trabajo, ¿no? A ver, es que, por ejemplo, allí siempre me encuentro trabajos que digo, si es que no son para mí, porque yo no tengo tantos estudios, porque, bueno, antes no se daban las oportunidades que se podían dar, ¿no? Y entonces, pues, yo no he tenido tantos estudios ni he tenido las oportunidades, esos trabajos no son para mí. Y sí que te obligan a que aceptes algún trabajo que ellos te ofrezcan, ¿no? A mí me han llamado y me han dicho, vamos a enviar tu currículum a esta oferta. Y yo le he dicho, esta oferta ya la he visto. Y esta oferta piden esto, esto y esto. Y yo no tengo esto, esto y esto. Bueno, es igual, pero lo enviaremos porque no sé qué, porque así ya verás que... Adelante, si por mí perfecto. Pero si yo ya no me apunto porque están pidiendo unas cosas las cuales yo no tengo o no puedo aportar, eh, no puedo apuntar. Y ellos lo hacen. Estupendo, estupendo si te encuentran un trabajo, estupendo. Pero es que eso pasa muy pocas veces. Por ejemplo, yo en este tiempo habré tenido una llamada o dos de ellos, no he tenido más. Y luego, pues, es lo que digo, diariamente a través de muchos mecanismos, muchas herramientas, eh, me apunto ofertas y no consigues hacer una entrevista. Es lo que venimos todo el rato repitiendo y es verídico, es verídico. A cierta edad, pues, se nos es imposible. Cuando tenemos las capacidades y las cualidades de cualquier otra persona. Entiendo que hay personas que no las tienen por algún accidente, por alguna enfermedad, por lo que sea, pero es que eso pasa incluso en la juventud, pasa a todo el mundo. ¿No? Es que es así. Y la seguridad social pues no está ayudando, no está ayudando. A mí me llegan en el teléfono, me llegan a diariamente, que la seguridad social, que el SEPE, que el nueva ayuda, de tanto, de cuánto, los requisitos, pero es que si es que pones a leer los requisitos y es que dices, ¿a quién queréis ayudar? ¿A los que tienen? ¿A los que tienen? Porque hay requisitos que dices, es que es imposible. Es imposible. Piden Y entonces, demasiadas... no hay ayudas, no hay... Yo, por ejemplo, eh, estoy totalmente indefenso, en el sentido de que vas allí a coger, bueno, vale, pues te dan el alta porque ellos dicen, porque no te queda otro remedio, porque tienes que callar ante ellos, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerte a pelear? ¿Tienes que callar? Vale, callas, vas a buscar tu paro, no lo tienes directamente. Entonces, ¿qué haces? No puedes trabajar porque tienes una afectación y no puedes optar ayuda porque es que no te dan la opción. Y entonces, eh, ¿qué haces? Si te pones a buscar trabajo como se suele decir vulgarmente, como un loco, y luego ves que no llaman para hacer entrevistas. Yo, de hecho, en la última entrevista, eh, hablando con un amigo, yo ya le decía, no, es que tengo que ir preparándome porque yo ya el lunes empiezo a trabajar y no, porque... Y él me decía, pero si aún no te han dicho nada. Digo, no, no, es igual, lo sé perfectamente, pero quiero ir cambiando el chip, siendo positivo. Digamos, magia negra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que te hagas tú mismo, que te hagas la idea de decir, no, esta vez va a ser que sí, he hecho una buena entrevista, he salido contento, voy a ser positivo y voy a preparar la mente
para que el lunes a trabajar ya con muchas ganas pero es que ni así ha funcionado, es que ni así, es que lo hice aposta, el ser mente positiva, el ponerme positivo, el decir, bueno, hice una entrevista, estoy contento, creo que ha salido bien, ha salido estupendo, el trabajo, como he dicho y he mencionado antes, un metro, un cúter y cortar tela, que yo pensé, ¿en serio? Pero bueno, vale, pues si te pagan por ello, pues a mí me da igual. No es el trabajo de mi vida, porque yo soy una persona bastante nerviosa, bastante que se mueve, bastante ágil, y entonces pues cortar tela con un cúter, bueno, pues tampoco es el trabajo de mi vida, pero si te pagan por ello, a mí me es igual, es así. Pero cuando ves que haces una entrevista y al día siguiente nosotros te diremos si sí o si no, al día siguiente te dicen que bueno, que han valorado y que no. Pues, vale, pues, no hay ningún problema, yo respeto, ¿no? No puedo ser apto para todos los trabajos. Hay muchísima gente que lo necesita, pero sí que hago la reivindicación de que mm, cuidado con esto de la edad y cuidado con esto de los trabajos, porque esto cuando éramos más jóvenes se decía y yo me lo estoy encontrando. Y las empresas a muy poca edad, es que una persona con 40 años, hoy en día sobre todo, que como diría mucha gente, que hoy en día los nuevos 40, o sea, los 40 son los nuevos 20, ¿no? Como aquel que dicen, porque tenemos más esperanza de vida, porque tenemos más, más alcance en la salud, más, bueno, pues mucho más todo, ¿no? Y entonces también hay personas que nos cuidamos, hay personas que, bueno, pues intentamos estar un poco bien, estar un poco ágiles, estar un poco, pero es que no nos dan la oportunidad, porque si haces una entrevista y ya la entrevista ya te desechan, es que ya no es el problema que te hagan la entrevista y no te cojan. Es que ese problema es que no llegan a hacer entrevistas. Yo esto lo vengo diciendo hace unos días y yo digo, es que es increíble, yo no me lo esperaba, no me lo esperaba nunca. Llegar a esta edad, verme en esta situación, tener que buscar trabajo obligatoriamente sin saber qué va a pasar con mi salud y que no pueda acceder a un trabajo. Esto es verídico, está pasando y me está pasando a mí. Sí, pero el tema de que no puedas conseguir ningún tipo de trabajo por X o por Y, a ver, el que te nieguen, por ejemplo, una entrevista, digamos, ¿no? O sea, yo lo veo un poco irrisorio, ¿no? A nivel laboral, que te estén negando algo a lo que tú necesitas, podríamos decir, ¿no? Que es esa entrevista para ese puesto de trabajo. Sí, no sé si la niegan o no te la niegan, simplemente no tienen respuesta. La empresa que se pone en contacto conmigo y pide hacer una entrevista, yo obviamente no voy a decir, pues no, voy a decir que sí. Entonces, si no tienes llamadas, yo incluso en esta entrevista anterior, no, en la otra que hace 3 meses lo menos que hice, yo estuve llamando por teléfono, insistiendo después de la entrevista, llamando pues incluso pues 3 o 4 días, a ver si estaba cubierto el puesto, insistiendo y que vieran un poco de interés en mí. Y no me servía tampoco de nada. Es decir, a ver, haces cosas y no te sirven de nada. Yo no sé si un joven, cuando va a buscar trabajo y hace una entrevista, luego pues está 2 o 3 días pendiente y llama a la empresa diciendo pues bueno que si ya estaba cubierto el trabajo o si ya se habían decidido, ¿no? Y entonces yo no creo que un joven le dé por hacer eso, ¿no? Y de hecho, yo en alguna ocasión sí que lo he hecho, pero por interés, ¿no? Porque es interés en el que te interese el trabajo, ¿no? Pero es que ahora te obligan, y aún así, hagas lo que hagas, yo me estoy encontrando en que no puedo, no hay salida. Hay que reinventarse, habrá mucha gente que hablará de decir, ahora hay que reinventarse,
Yo estoy totalmente de acuerdo de que hay que reinventarse, pero ¿de dónde sacas el tiempo y el dinero para reinventarte? Si es que tampoco te dan opción. Pero Si tampoco tienes te que dan, trabajar sí o sí y no te llega con un salario, no te llega. Tampoco te dan la opción, por ejemplo, a través de los cursos del SEPE, por ejemplo, ¿no? A poder realizar el trabajo, un curso para que te encuentres ese trabajo, aunque sea, yo qué sé, como decías antes, para cortar con un cúter tela, ¿no? Yo creo que es algo que debería, ¿no? El Estado en este caso, dentro del Ministerio de Trabajo, ayudar un poco a las personas que están desempleadas, Sí, porque realmente no hay ninguna ayuda por lo que estoy escuchando, ¿no? Que viene por tu parte, naturalmente. a ver, ofrecerte sí que te ofrecen ayudas, sí que te ofrecen alternativas y sí que te ofrecen salidas. En el sentido de que te hacen cursos y tienes a lo mejor una variedad y amplitud en cursos, ¿no? Pero son cursos muy largos, son cursos que mientras los haces, ¿cómo vives? No te pagan por ello. pero debería haber, No, y luego no es una hora o dos diarias. pero Estamos hablando que son cursos de 5 horas diarias. Que pero tengas una familia o no tengas una familia o un trabajo, te es muy complicado combinar. Pero debería haber, por ejemplo, un curso que sea remunerado, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a estudiar informática porque te quieras dedicar al tema de la informática, pues por poner un ejemplo, ¿no? Que ese curso, ya que viene de una entidad pública en la cual tú no tienes ningún tipo de prestación económica por X o por Y, porque se te ha agotado el Ujú, paro o demás, yo creo ujú. que debería de ser un curso remunerado, ¿no? Antiguamente, ¿no? Por ejemplo, a los jóvenes que no se sacaban, por ejemplo, el graduado escolar a través de ayuntamientos hacían una escuela de mayores, ¿no? Que era sacarse el graduado escolar más luego ejercer dentro de las optativas a un puesto de trabajo en el cual, bueno, pues no era mucho dinero, pero se pagaba, ¿no? Entonces yo creo que debería de haber un caso así, más en este caso, pues por ejemplo, con personas ya de una edad comprendida en los cuales son pues unos 40 años, que es cuando ya directamente las empresas dejan de llamarte, porque ya no les interesas, porque eres insuficiente, ¿no? Para las empresas debido a esa edad. Yo pienso directamente bueno, tampoco hay una insuficiencia de edad porque todo el mundo es hábil y todo el mundo eh, puede trabajar en lo que sea y no por, por temas así. Tú en este momento tú no tienes ningún tipo de discapacidad tampoco, con lo cual puedes estar dentro del mundo laboral correctamente, salvo esa patología que tú has mencionado antes, que a causa de una inspección médica te dieron de alta y perdiste el puesto de trabajo. ¿No has pensado en algún momento, aunque sí creo que lo has pensado porque lo has comentado anteriormente, de poner una demanda directamente, una segunda valoración por parte de la entidad médica? Porque tampoco entiendo mucho que el paro te lo quiten, ¿no? Eh, y tengas que estar pagando tu propio paro a la seguridad social. Sí, sí, con lo que es tu paro, te has pagado la baja médica tuya. O sea, es, es así. Yo me encontré con eso. O sea, sí que era conocedor de esa ley, pero mm, ya no lo recordaba. Y, claro, yo tampoco lo entiendo. Pero bueno, son leyes que pone el gobierno, son leyes que se hacen y que no puedes hacer ante nada ante ellas. Entonces, sí, ponerte a denunciar ahora a la seguridad social, sí, bueno, puedes ponerte, pero todo eso vale un dinero. Ya estamos hablando de que si no puedes, no te dejan salir adelante porque no tienes trabajo, porque no tienes ningún tipo de ayuda, ¿cómo te vas a involucrar en denunciar a la seguridad social si es que no tienes los medios o el apoyo económico de alguien, ¿no? Eh, Creo que por mucho que yo pidiera justicia gratuita, eh,
es un Claro, tema claro. que, bueno, por la seguridad social, pues, entonces hacer mucho ruido, pues quizás, pienso yo, hacer mucho ruido quizás no nos conviene, ¿no? A mí, por ejemplo, yo tengo ese miedo, por llamarlo de una manera, en hacer ruido y que, bueno, y que luego la seguridad social tome represalias, ¿no? En el que, no sé, busquen las mil y unas para meterte en problemas, ¿no? Es que, es que meterse con ya instituciones públicas, uno ya se lo piensa. Y como están las cosas hoy en día, pues más. Y yo creo que es un poco de ahí también cómo se aprovechan ellos. Saben que la mayoría de gente no va a haber confrontaciones y los van a... De hecho, yo sé casos que gentes que tienen enfermedades graves y que tienen que estar supervisadas. Estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades como el cáncer, no tienen uno en su cuerpo, han padecido dos o tres y han tenido que luchar para que les den la total, porque es que ni siquiera le daban la total. Pero, Es que es ridículo una persona que tiene cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de... Es que una persona así, eh, ¿cómo no puedes darle un medio de sustento económico mínimo para vivir? ¿Cómo puedes darle una pensión eh, risoria, risoria? bueno, pero Cuando tienen enfermedades así, que es que encima el pulmón, sabemos que como eso, muchas cosas más. Hay gente que le falta una pierna, falta el brazo y mil cosas. O sea, hay millones de afectaciones y, y están dando unas pensiones que no son adecuadas. Entonces, eh, no pueden vivir. Y entonces llega un momento que te vas encontrando en que, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te lanzas y te endeudas y qué? ¿Qué vas a conseguir? ¿Hacer un poco de ruido y que luego despiertes al león, como se suele decir vulgarmente? Entonces, claro, es lo que digo, no, a mí no me ha quedado otra que sin poder, porque yo en el momento de que me ponga a trabajar no sé lo que voy a durar. Yo tengo que hacer todo el esfuerzo. Yo hago hincapié en que en el trabajo, cuando yo empecé a sentirme mal, en ese trabajo, claro, yo se me notaba que estaba mal y yo iba cada día a trabajar, pero me lo notaban y yo cumplía, pero en la imagen que da eso, que puede haber un visitante o puede haber una visita o puede haber cualquier cosa, eh, vaya a la empresa y vea a un trabajador en el cual se siente mal y está trabajando como puede, pues no lo veían bien y me lo dijeron. Aparte que es por tu salud, nosotros aquí hay que guardar una imagen. Entonces es ahí cuando me obligaron a tener que coger la baja. Y ahí es cuando empieza todo el proceso en el que en 18 meses no me hacen nada prácticamente, me dan el alta en inspección técnica por haber transcurrido el tiempo sin tener un diagnóstico, sin apenas ninguna prueba, eh, y luego te das cuenta de que por ley te quedas en la calle, sin nada, sin nada. Entonces, ¿qué remedio hay? Buscar trabajo. sí, pero Pero es que dentro de buscas la trabajo búsqueda, y no lo encuentras, no te dan la oportunidad, debido pues a eso, a la, pienso yo que entiendes, a la edad que nos estamos ya acercando y estamos rondando. Pero dentro de lo que es estar 18 meses, ¿no? Con una patología y directamente que ya te digan, ¿no? Que te dan de alta a través de una inspección médica y luego lo de la imagen del trabajo, eso me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Que tienes que mantener una imagen dentro del trabajo, pero si es que si estás impedido porque tienes un problema. La empresa, claro, la empresa debe guardar una imagen. Claro, la empresa tiene una imagen y la debe saber guardar y guardar esa imagen. Que yo los entiendo, yo si fuera empresario, hasta un cierto punto lo podría entender, ¿no? Que fuera un tanto así, pero si tienes un trabajador, yo estoy de acuerdo, tienes un trabajador en el que te viene en malas condiciones un día, otro día, otro día, otro día, otro día, sí que
notes a lo mejor todo lo productivo que te puedas ser como si no lo está, ¿no? Pero ahí lo tienes, ahí lo tienes, ese trabajador no va mal a trabajar porque quiere. Ahí lo tienes haciendo el esfuerzo y manteniéndose y, bueno, paralelamente, pues intentar con la seguridad social que se hicieran cosas. Una vez que a mí, entre comillas, me obligan a coger la baja, eh, bueno, sabemos que el acompañamiento de la mutua pues, es lo que hace. Simplemente yo ha habido semanas que he tenido visitas médicas, incluso 3 o 4 días por semana, pero claro, eso te pasaba un mes. Luego a lo mejor hasta dentro de un mes y medio, 2 meses, no volvías a tener una visita con uno, con otro, con otro. Y entonces la mutua te visitaba 1 o 2 veces al mes, para nada, para hacer perder el tiempo y nada más. Porque yo creo que la mutua eh, son médicos, no pueden recetar medicación, pero sí que pueden ayudar. Porque ellos han jurado un juramento y son médicos, aunque sean de mutuas. Juramento Y entonces a hipocrático. mí lo único que me decían que es lo único que podían hacerme es hacerme un seguimiento y un acompañamiento, pero ni siquiera propusieron el decir, hey, esta persona lleva mucho tiempo de baja, que se le hagan pruebas ya, porque estamos pagando nosotros, por ejemplo. No, eso no se hizo. Entonces, yo considero que las mutuas enseguida también se sacan el buto de encima, pero no hacen bien su trabajo, porque en mi caso yo estaba deseando, yo le preguntaba al médico de la mutua, pero ¿qué es lo que puede ser? ¿Qué es? ¿Qué puedo decirle? ¿Cómo puedo a llegar al especialista? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me hagan caso? Y yo no te puedo decir nada. Así me contestaba el de la mutua. Y se supone que es un médico también. No te puedo decir nada. Sí, claro, naturalmente, pero directamente yo creo que el tema de las mutuas, que están muy ligadas también al tema de la seguridad social, ¿no? Porque inclusivamente pueden darte de baja, pero tienen la involucración por parte de la empresa, ¿no? Cuando tú eres despedido directamente de un trabajo estando de baja, la mutua tiene que acarrear con los gastos directamente de lo que es tus gastos, ¿no? Y luego ya firmar lo que es el paro en sí. Pero realmente lo que yo no entiendo es la situación a la cual has podido llegar tú, estando ahora mismo en una situación precaria en la que tienes tu familia, tienes tu casa y todos son gastos. ¿Cómo es vivir así? ¿Cómo puedes pagar o llegar a pagar? ¿Cuál es la metodología dentro de, si no tienes ingresos durante X tiempo, cómo puedes sobrevivir? No hay una ayuda que el gobierno te dé, por ejemplo, los asuntos sociales o alguien a quien reclamar directamente. No, sinceramente tienes que ir luchando como puedas, tienes que ir haciendo como puedas. Yo hasta ahora es que ni me lo explico cómo lo hago, pero voy guardando, voy mirando, voy pagando, pero claro, yo no puedo salir nada más que aquí enfrente al parque y sentarme en un banco, porque es que cada céntimo que me gaste en cosa innecesaria es dinero que me va a faltar al final de mes, es dinero que me va a faltar, es que el dinero que no tienes, entonces así lo hago, el mirar el céntimo, el no salir, el no hacer nada, el mirar todo y claro, llega un momento en que sí que vas haciendo, pero no llegas más, no puedes. Entonces, ¿qué solución te ofrecen? Si llamas al asistente social, yo con todo este proceso, cuando yo empecé y hablé con el asistente social y le comenté mi caso y le dije, yo no quiero ninguna ayuda, yo solamente quiero que sepas que estoy de baja, que si en algún momento requiero ayuda, que sepas que mi situación. Y yo a lo largo de estos 2 años he estado comunicándome con ellos, he estado teniendo alguna llamada telefónica con ellos,
yo no les he pedido nada. Siempre he estado allí, al contrario, dando explicación, mira, me van a hacer esto o no me están haciendo caso, pero es que ellos tampoco te ofrecen nada. Entonces, ellos que me dijeron, en el momento de que necesites algo, vale, miraremos qué podemos hacer, pero me tienes que preparar X documentación. Documentación que dices, bueno, incluso me piden mi sentencia de divorcio, o sea, ¿por qué quieres saber tú mi sentencia de divorcio? Si tú además puedes acceder a lo que quieras y cuando quieras. Yo no tengo por qué repartir, lo tengo repartido. Lo tengo repartido por aquí, mi sentencia de divorcio, porque es que te lo piden en todos los lados. No lo entiendo. pero Con simplemente ver que es custodia compartida, por ejemplo, en mi caso, o cualquier cosa así, eh, ya está. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Yo lo tengo mucho a favor, porque yo en mi sentencia lo tengo mucho, muy bien. Yo estoy muy bien parado en mi sentencia porque en este caso las cosas son como son y bueno, pues donde no hay no se puede sacar, ¿no? Y yo pues con peritos judiciales y cosas salgo muy bien parado y salgo bien respaldado en esa sentencia. Quiero decir, yo no tengo ningún problema, pero no veo lógico ni veo justo en que yo tenga que repartirla para solicitar una ayuda, la cual no me va a ayudar tampoco, porque si solicito una ayuda, eh, por ejemplo, dicen que lo de la ayuda familiar, yo voy a pedir la ayuda familiar. La ayuda familiar, yo no con eso no tengo ni para el alquiler. Para que me vean que estoy con la ayuda familiar, me van a hacer ir a estudiar. Eh, si no voy a perder esa ayuda. ir a estudiar, ¿Por qué no me ofreces un trabajo y no me pongas a estudiar? ir a ¿Por qué estudiar, no me buscas un trabajo? pero vamos a ver si la... La cuestión de que te den una ayuda directamente es la de conseguir un puesto un puesto de trabajo para tener Pues unos no, ingresos y deshacerte de lo que es la ayuda, ¿no? pues no, pues no, pues no. Yo he tenido que solicitar la ayuda, e incluso cuando la solicité, por no haberla solicitado, cuando a mí se me dio de alta y fui a buscar mi paro, eh, por no haberla solicitado la ayuda en ese momento, incluso a mí me han penalizado, me han quitado meses de ayuda por eso. Y yo dije, pero si yo lo que quiero es trabajar, si yo lo que quería es buscar trabajo y encontrar trabajo. Y de hecho encontré trabajo y me hicieron la jugada esta del que estábamos comentando antes con el contrato. Y, y por no solicitar la ayuda y irme a buscar trabajo, claro, luego me despiden de ese trabajo y ya no me queda más opción de solicitarla. Vas, la solicitas y te penalizan, porque en su momento no la pediste porque decidiste ir a trabajar. Lógico, Pero es que sí. es lo lógico, ¿no? Ir a Es trabajar. lógico, sí, ilógico, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? No puedes hacer nada. Si a mí hay leyes y son así, y a mí me vienen y me hacen esto, pues es así. Ya, pero No, yo no lo entiendo tampoco, no lo entiendo, pero es directamente es así. en este momento el tema de las leyes. Yo creo que deberían de ser un poco reemplazarlas, ¿no? Directamente, ¿no? Tener una pequeña reforma a nivel laboral porque se están enriqueciendo lo que son las empresas y los pobres empleados, en este caso, son los que pagan las consecuencias a raíz también de la salud pública que anda muy mal. Y me imagino tú, en la situación que tú estás teniendo en este momento, pues tu salud mental, ¿no? En este caso, no estará muy cuerda, que digamos. No quiero llamarte loco en este sentido de No, cordura, no, quiero decir. perfectamente sé a lo que te refieres, perfectamente sé a lo que te refieres y afecta muchísimo porque en este caso yo lo hice queriendo ponerme positivo en el decir, bueno, ya el lunes empiezo a trabajar, la entrevista ha ido bien, tengo que prepararme a ver el equipamiento, si me dan equipamiento o lo tengo que poner yo y luego ves que no hay nada, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer pues es luchar, ¿no? Yo he estado 2 días
en el que yo lo hice queriendo poner positivo y yo lo sé de sobras, en el que estaba la posibilidad del no, está clarísimo. No soy el único que busca trabajo, no soy el único que hizo entrevista. Entonces no soy el único que descartaron. Eso también lo tenemos que decir, ¿no? Eh, pero sí que he estado 2 días en el que, aun sabiendo que lo hice queriendo, aun sabiendo que tenía la posibilidad de que no, pues sí que he estado 2 días en el que no tienes ganas como que de muchas cosas, ¿no? Porque dices, ¿en serio? Por mucho que hagas, por mucho que te esfuerces, sí que te vienes abajo. Pero no te queda otra que pararte, respirar, coger aire y continuar. Pero creo que sí, que llega un momento, y sobre todo gente más fuerte o gente menos fuerte, que puede afectar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque simplemente el verte el hecho de pensar cómo pasar los meses, cómo hacer los pagos, cómo llegar a final de mes, eh, sin olvidar de que hay niños de por medio los cuales necesitan cosas, necesitan el colegio, necesitan ropa, necesitan su alimentación. eh, es que, ¿cómo no te vas a volver loco? Por así decirlo, ¿no? Y entras en un bucle que solo haces que pensar en buscar solución, 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 y, y estás todo el día así. Estás todo el día. De hecho, yo llevo ya sin tiempo, llevo mucho tiempo que me dedico a eso. Mi vida es diariamente buscar soluciones a los problemas y buscar trabajo. Es así. Paralelamente, intentar que la seguridad social buscar una solución, me visiten. Yo ya he dicho al especialista, le he dicho, a mi doctora, le he dicho a todos, económicamente me estáis hundiendo, no puedo más. Y yo les he dicho, incluso la última visita con el especialista, vamos a hacerte una resonancia. Y yo le dije, acelerámela, ya, ya, porque yo no puedo, no puedo, es que no puedo, es que voy a quedar en la calle, es que me la tienes que acelerar sí o sí, que llevo 2 años con este tema, que llevo 2 años, que es que hemos ido descartando cosas, ¿vale? Hemos ido descartando cosas, pero no sabéis bien lo que es, no sabéis el motivo que me pasa, y son 2 años, señores y señoras, yo me podía estar muriendo ahora mismo, o me podía haber muerto, y no se me ha hecho ni se me hizo nada. Entonces, yo ya le he dicho, por activo o por pasiva, que se acelere. Nada. De hecho, me hicieron también una biopsia, que fue el día que me ingresaron, en el cual fui despedido. Cuando me hicieron la biopsia, yo tuve que pelear mucho para ver mis propios resultados. Y hasta que no tuve la visita, un mes, no, 2 meses después de la biopsia, con el especialista, yo no pude acceder a mis resultados de la biopsia. Incluso con la doctora de cabecera. Fui allí y me dijo, es que yo no te puedo decir nada, es que eso es el especialista, yo puedo decirte lo que pone aquí en el informe, lo que han encontrado, lo que han hecho. Bueno, lo que han encontrado, lo que han hecho, eso lo sé yo, mejor que tú. Porque es que yo incluso a mi doctora de cabecera tiene que informarle de las pruebas y las cosas que me había hecho el especialista, que han sido dos. Pero es que ella no ha estado encima. Entiendo que hay muchísima gente, entiendo que... Pero si, no sé, léete un poco mi historial, ¿no? O está más o menos conmigo, ¿no? No sé. Yo me fui de allí y con mi doctora y la dejé con la palabra en la boca. Porque vamos, a ver, estoy pidiendo unos resultados, llevo ya 2 meses. Eh, He llamado al hospital, se me ha hablado hasta mal se me ha hablado. A ti no te tengo por qué dar ningún resultado, perdona, pues si soy yo el afectado. ¿Cómo que no tienes que darme ningunos resultados? No, pues te los tendrá que dar el especialista el día de la visita, o tu doctora de cabecera. Y yo me Ya, fui y la doctora de cabecera, venga va, que te quedan 15 días. Venga va, que me quedan 15 días. Pues si llevo 2 meses esperando los resultados, ¿cómo puedes decir, venga va, que te quedan 15 días? Que te quedan 15 días para ir al especialista, y que el especialista me lo diga a él. Venga, me tuve que pero levantar y irme por directa. no hacer otras cosas allí, porque es que no es para menos. Directamente yo creo que aunque el especialista te haya mirado, yo por ejemplo cuando he ido
a un centro médico a hacerme unas pruebas, aunque no me hayan dicho directamente a través de una biopsia o algo así el mismo día, pero luego dicen los resultados los tendrás dentro de una semana, se los mandamos a tu médico de cabecera, y el médico de cabecera es el hereje, por decirlo de alguna forma, que te va a informar, ¿no? Pero yo creo que directamente en cuestiones de sanidad y demás deberían de haber muchísimos cambios, sobre todo en el tema de las listas de espera, porque las listas de espera son irrisorias, ¿no? Una persona, como tú decías antes, con un cáncer, a lo mejor no la operan tan rápido como debería ser. En el caso tuyo, tú tienes aquí pues algo que te han hecho una resonancia, de la cual te la han descubierto hace poco, y llevas mal desde hace 2 años, y directamente, y gracias también a una persona que estaba en prácticas, hay que recalcar nuevamente eso, Sí, Y sí. y directamente tienes que seguir esperando a esos resultados. Sí, sí, o sea, yo fui a la doctora de cabecera porque es que yo llamé al hospital y peleé por mis resultados y directamente me dijeron, "No, la doctora de cabecera o el especialista". A ver, el especialista, cuando ya me mandó la prueba, ya me mandó visita. Entonces, la prueba es X días y hasta dentro de 2 meses no tenía la prueba con el especialista. Entonces, yo por eso quería moverme, a saber los resultados. Vale, si a lo mejor no era nada malo, como en este caso parece ser, vale, si hubiera sido algo malo, te hubieran llamado enseguida. Puede ser, no lo sé, en este caso no lo sé, es que no sabría lógico. decírtelo. Yo lo sí que sé es que yo he llamado al hospital y me han dicho que a ti no te tengo por qué dar los resultados, lo tiene que dar la doctora o el especialista. Luego pides visita para la doctora para ver el historial. Bueno, la doctora tiene acceso al historial, podremos ver, podremos hablar, me podrá explicar, a ver qué hacemos, qué no hacemos, qué pasa, qué es lo que no pasa. Y cuando vas allí, claro, te mandan visita, es lo que tú dices, de hoy para mañana no te mandan visita. Entonces, tienes que estar esperando. En mi caso, por ejemplo, cuando yo fui a la doctora, creo que la noche anterior o así, miré en la app y ese día había llegado simplemente un pequeño informe de lo que me habían hecho. Me hemos hecho una biopsia de tantos milímetros y a esperar resultados. Eh, claro, todo eso yo ya lo sabía. Y además, el que hizo la biopsia, el que se le hizo la biopsia fue a mí se me hizo la biopsia. Entonces, a mí no me dijo nada nuevo esa doctora de cabecera. Solamente me dijo lo mismo que me dijeron esos 2 meses en diversos sitios que he llamado. Te tienes que esperar a que te visite el especialista. Y así fue. Incluso cuando vas al doctor de cabecera, al doctor de cabecera, a mí me lo dijo. Ánimo, va, que ya te quedan 15 días para esa visita, para saber bien los resultados y hablar con el especialista. Y no eran 15 días, eran mucho más, ¿no? Pero bueno, ella dijo 15 días. Eran más, incluso. Pero bueno, recuerdo porque yo le dije, no, perdón, no son 15 días, son X días. Creo que eran eh, eh, mm, 19 días, 18, 19 días, no eran 15 días. Entonces ya le dije, no son 15 días, son 19 o 20 días y ya no son 19 o 20 días. Es que llevo 2 meses esperando. No es que sean 19 o 20 días. Bueno, Es que van a ser 2 meses y 19 o 20 días. Te lo están diciendo como a modo de tranquilo, ¿no? Que ya llega el día, ya dentro de poco y tal. Pues te quitan de encima, te quitan de encima. Yo me sentí muy mal, yo me levanté y la dejé con la palabra en la boca. No me tenía que ir de allí porque es que ya empezaba yo a querer contestarle mal, ¿no? Con todo el respeto, pero contestar mal, sin faltar al respeto y sin hacer nada extraño porque yo no soy así. Pero sí que ella iba a decir cosas con respeto que no quería. Entonces, pues, preferí levantarme, dejarla con la palabra en la boca y marcharme. Y es así. Yo Eso no puedo ir lo allí mejor que y una hiciste. doctora me diga, bueno, pues tienes que esperarte al especialista. Yo no soy especialista. Bueno, pero tú puedes acceder. Tú sabes que llevo 2 meses, o sea, 2 años así. Tú sabes que mi situación económica, porque ya lo sabes desde hace tiempo, porque yo se lo he ido comentando paso a paso y cómo está la situación.
Y bueno, pues asistente social, con eso arreglan todo. Tendrás que pedir ayuda al asistente social, pero luego te encuentras que el asistente social no hay ayudas, no te da, no, Bueno, tal como has no. dicho, Y te estaban luego pidiendo lo que hasta el piden, divorcio. perdón, Que tal como has dicho, la asistencia social te pide ciertos documentos, incluso como comentabas en este momento, hace un tiempo atrás, hasta el divorcio. sí, sí, la sentencia de divorcio de la guardia y custodia de los niños, que en este caso decidí yo por el bien de los menores del niño, pues decidí que fuera una compartida, para que él pues no se decantara ni por el padre ni por la madre, ni uno es mejor ni uno es peor, ni uno haga más ni otro haga menos, sino hacemos una compartida y todo a medias y ya está, ¿no? Y luego el niño, pues cuando sea grande, pues él tomará sus decisiones y eso fue mi decisión. Entonces, en la custodia, en la sentencia, por cosas, porque bueno, no todo el mundo es igual, pero yo pude demostrar cosas y yo salgo bien parado en esa sentencia. Pero habrá personas que no, habrá personas que no. Yo, por ejemplo, a mí se me acusó de un maltrato psicológico, falsamente, porque es falso. Eh, yo cuando tuve la denuncia, llamé a mi abogado, me presenté en comisaría y a mí me dijeron, mira, chico, a esta persona la atendí yo ayer y tuve que decirle que o me daba un motivo para ponerte una denuncia o no me daba sustancia, no podía ponerte una denuncia, yo ya lo vi. Entonces yo le dije, ¿en serio? Entonces me dijo, sí, esta persona la atendí yo ayer y tuve que decirle que o me daba un motivo o no podía poner la denuncia. Y esa denuncia está allí. Se celebró el juicio y se demostró, ¿me entiendes?, que no hay nada, porque es que no hay nada. Pero esa mancha está ahí. Uno va a denuncia, tiene que demostrarlo, demuestra que no es verdad, sale ganando, pero esa mancha está. Entonces yo no tengo por qué mostrar unas entidades como por ejemplo, eh, yo ahora cuando solicité, que lo hablé con mi abogado, cuando solicité ayuda familiar, porque no hay otro remedio, no hay nada más, primero sí o sí tienes que gastar la ayuda familiar si quieres optar a otras cosas, que también es muy difícil, pero tienes que gastar la ayuda familiar para adoptarlas. La ayuda familiar ya sabemos todos el dinero que es, no llega ni para el alquiler. Eso es una tontería. Pero cuando yo hice la solicitud, me pidieron una documentación y a través de ese email, no sé si fue por error o no lo sé, pero a través de ese email me enviaron un PDF en el cual estaban todas las demandas que yo puse a mi expareja y todos los juicios que hemos tenido. Que a ver, no estoy hablando de, vale, gran cosa, pero si por ejemplo ha habido 2 o 3 denuncias en las que yo he interpuesto porque ella insulta o ella hace algo hacia mi persona en público y delante presencia de mi hijo, el menor, ¿me entiendes? Y yo he querido poner una denuncia para parar eso, eh, mm, no tienen por qué saberlo. Pues a mí me llegó del SEPE, me llegó un PDF con todo, con todo. O sea que Que yo como, hablé con mi abogado y le dije, ¿por qué me ha llegado esto? Y mi abogado me dijo, claro, al dar la sentencia de divorcio, al dar lo que es la guardia y custodia del crío, lo ven. Y dije, ¿en serio? ¿En serio tienen que ver todos los delitos que hay o todas las cosas que hay? ¿En serio? Yo me quedé, yo no sé si fue por error o no fue por error, pero a mí en el email que me enviaron del SEPE me llegó toda la información mía judicial, pero eso sentencias directa, y todo. pero eso directamente tendría, Por tendría que suerte es favorable, tenerlo. por suerte es favorable, pero si no lo fuera, es que yo me quedé impresionado, porque yo dije, ¿por qué esta entidad pública tiene toda esta información? Yo hablé con mi abogado y me dijo, es que claro, al dar la sentencia de divorcio para guardia y custodia de los críos, pues ahora ahí lo ven todo.
Pues, a mí me llegó un email, pues eso, diciendo necesitamos una documentación, pero es que aparte de una documentación, que era una nómina, simplemente y llanamente me pidieron una nómina, la cual ellos podían acceder perfectamente, pero te lo ponen, pues justo con ese email me llegó un PDF en el cual yo abrí, ponía recibido, y yo lo abrí, y entonces vi todo aquello, y yo dije, no entiendo nada, no entiendo nada, o sea, ya no solamente las leyes que ponen, las ayudas que hay, o lo que te obligan a hacer, ¿no? Porque si te dan una ayuda irrisoria, con la cual no puedes ni mantenerte, te ponen a estudiar, si no es remunerado, ¿cómo vas a vivir? Porque te estén dando una ayuda, la cual no puedes permitirte vivir con esa ayuda, y te ponen a estudiar porque estás percibiendo esa ayuda, pero a ver si es que no te van a dejar vivir, no te dejan vivir. Yo mi Claro. intención ahora, porque no me queda otra salida, es intentar encontrar un trabajo de media jornada y poder combinarlo con ayuda familiar para subir un poco el ingreso. Intentar, porque ya estoy viendo que pidiendo un trabajo de 8 horas no me vale. Bueno, y A ver si además que, la gente que ya no quiere trabajar 4 horas, pues a ver si yo puedo colarme ahí. Porque es que no puedo, es que yo no veo ninguna salida. Yo con la ayuda familiar no me puedo quedar. Y necesito un trabajo. Y busco trabajo diariamente. Y me apunto a ofertas diariamente. Pero no tengo entrevistas. No me salen entrevistas, no te llaman. Yo vivo pegado al teléfono. Y no llaman. cor- por la edad. Eso sí de cruel. Entonces no tenemos la oportunidad. No tenemos la oportunidad y tenemos la ayuda y tenemos absolutamente nada. Entonces, ¿cómo no vamos a acabar con problemas mentales o situaciones malas? Es que hay gente fuerte y hay gente menos fuerte, pero ¿cómo no vamos a acabar mal? Si realmente lo que necesitamos es ayuda y lo que nos están haciendo es hundir más, porque es que a mí no me han dejado margen para poder buscar una solución, ni me están dejando margen. Entonces, yo no sé cómo lo voy a hacer. Hay que hacerlo, claro, si no te quedas en la calle. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé. es, Tendrás que ir peleando, tendrás que ir abriendo puertas, tendrás que ir luchando, pero estamos destinados a que no. Es muy difícil optar a ayudas y cosas, es muy difícil, muy difícil. Y tan entonces, sumamente, Complicado. sí, es que te lo ponen muy complicado, te lo ponen muy difícil, te piden mucha documentación, te hacen dar muchas más vueltas y luego al más mínimo despiste se aprovechan de ello para no dártelo o para denegártelo. Van así, siempre es que van así. Van al mínimo despiste o cualquier cosa, ya se aprovechan de eso para denegártelo. De hecho, creo que te piden tanta información y tantos papeles y tanto documentación, tanta cosa para eso, para que lo tengas un poco más difícil y te canses o desistas y no puedas acceder porque te falta algún documento, te se haya pasado el plazo, luego tienes que hacer algún tipo de recurso o algo, que te lo admitan o no, luego saldrá desistido. Es que está todo muy bien estudiado, está todo muy bien mirado. Es que la realidad es la realidad. Que yo, con la edad que tengo, por cosas que pasan, tengo que dejar de trabajar, tengo que coger la baja, no me se atiende como se tiene que atender, pasan los 18 meses que están estipulados, el máximo de estar de baja, no he tenido ningún resultado, ningún tipo de ayuda en el sentido de lo que me pasa, un diagnóstico, una solución, algo para poder evitarlo, algo. No he obtenido nada, se me ha dado el alta. Vas a buscar lo que es tu paro porque dices, bueno, mientras busco trabajo, mm, tendré que cobrar y tendré que vivir, tendré que pagar, tendré que hacer algo. Vas a buscar un dinero que es tuyo, que lo has guardado durante todos estos años trabajando, llegas allí, te dice que la seguridad social te lo ha quitado por haber estado los 18 meses de paga, o sea, de baja. Entonces representa que, claro, la baja me la he pagado yo. Entonces, una vez que estás allí, ¿qué haces? No te queda otra solución
que buscar trabajo. Buscas trabajo, en mi caso, mira qué me pasó con el contrato, me vi obligado a aceptarlo porque no había otra cosa. Luego, para acabar, ¿dónde? Volver a tener que pedir la ayuda, cosa que no quise en el momento de que me dieron el alta, porque no me ayuda para nada, mi ayuda familiar no me sirve para nada. No puedo pagar ni el alquiler. Y yo no quiero vivir de ayudas. Yo quiero que se me mire, quiero que me den un diagnóstico, quiero que me den una solución o cómo evitarlo o cómo estar mejor. Que no puedo trabajar, que me se reconozca una minusvalía, que se me reconozca. Yo no quiero que me paguen por ello, pero si se me reconoce una minusvalía, pues a lo mejor puedo optar un trabajo que se pueda adaptar un poco a mi afectación. Eh, es que si no podemos trabajar, no nos dan la sola opción y no tenemos entrevistas y no hay ayudas, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Yo hoy me imagino a las personas mayores, eh, como siempre se dicen, que tienen pensiones irrisorias y están totalmente solos. eh, yo no lo entiendo. No lo entiendo porque ahora nos estamos viendo como ellos. Pero cuando lleguemos a mayores de verdad, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo vamos a llegar? Claro, ¿Qué va a hacer de nosotros en ese momento? Claro, es una situación y según están las cosas van a peor. Sí, sí. directamente. Ujú. Va De hecho, todo, va todo a estamos peor. viendo que cada día vamos mejorando muchísimo más, ¿no? Quiero decir, hay trabajo por todos los lados, los pisos están muy asequibles, bueno, el IVA está súper tirado, vas a comprar al supermercado y bueno, no te hace falta mirar la cartera porque si no te compras dos, te compras tres, ya sabemos que está todo así, ¿no? Y estoy hablando jocosamente, quiero decir, Sí, claro. estoy riéndome total. Es totalmente cierto y bueno, pues esperamos que todo tenga una solución y sobre todo, bueno, que este espacio dé cabida a un poco de visibilidad, ¿no? A lo que pasas tú y en general las personas a nivel laboral, a nivel médico y que, bueno, pues desde aquí, dando la mayor visibilidad posible dentro de este punto de vista, ¿no? A nivel laboral, sanitario, podríamos decir, en este caso, pues pueda ser escuchado. Y muchas personas que directamente estén en la misma situación que tú, pues como decías antes, ¿no? Que haya mucha bulla, ¿no? Que haya mucho movimiento para que esas reformas laborales que se interpusieron en el pasado vuelvan a ser unas reformas laborales en las cuales no solamente se beneficie el empresario o directamente la sanidad, sino que se beneficie también los afectados y que las pagas, por ejemplo, en este caso, que sean un poco más grandes a como son en este momento, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona a lo mejor que ha estado trabajando 5 años con un sueldo de 800 euros tenga pues una paga a través del paro de unos 400 o 500 euros, que con 400 o 500 euros con la vida que tenemos pues no es total. Y luego igual que tú a lo mejor tienes cotizados 30 años, por ejemplo, y solo te cuentan los 6 últimos trabajos que hayas tenido, los 6 últimos meses. Exacto, exacto. Es lo que a mí también me va a afectar. Ahora sí que se salió una nueva ley que de cara a la jubilación, aunque trabajes a media jornada, te cuenta jornada completa. Pero de cara a la jubilación, ¿cuánto durará esta ley? No lo sé. ¿Será efectiva? No lo sé. En ese sentido, pues tengo que hacerlo así. Pero a mí en muchas otras cosas no me beneficia tener un contrato de media jornada. Claro, Aparte del sueldo, que yo no quiero un contrato de media jornada y un sueldo de media jornada. Yo no quiero tener una ayuda familiar irrisoria. Ni irrisoria ni no irrisoria. Yo quiero un trabajo. Quiero una solución a lo que es mi afectación, saber qué pasa y qué solución le podemos dar y tener una vida normal. Que la vida se tuerce y a veces no podemos llevar una vida normal, pues cosas que pasan, somos seres humanos. Entonces, ver una solución y si no hay solución, pues buscar
una comodidad para que esa persona pueda subsistir, ¿no? Ya no digo que se vaya de vacaciones, digo que subsistir, ¿no? Que pueda atender sus pagos, que pueda atender su comida y pueda atender su día a día. Es que yo lo veo totalmente injusto en el mundo en el que nos estamos metiendo todos y que no hagamos absolutamente nada. Porque es que no hacemos nada como lo tendremos que hacer, no hacemos nada. Porque yo creo que si hubiera un poco más de unión, por eso decidí unirme a este espacio con vosotros, porque creo que debería ser muy importante la visibilidad y la unión en el dar a entender lo que realmente pasa y lo que realmente son las cosas, porque yo hablo por mí, pero es que no soy el único y yo puedo hablar, puedo mover un poco las manos, puedo mover un poco las piernas, pero hay gente que no, y a lo mejor está peor que yo y en peor situación. Y eso es lo que debemos evitar. Eso es lo que debemos evitar. Que Pues sabemos que hay gente que se aprovecha mucho y se lucra mucho de las pocas ayudas que puedan salir adelante. Porque eso se sabe también. Pues se nos acaba el tiempo, Carlos. Un Muy bien. placer estar contigo en este primer punto de vista tipo podcast, porque ya sabemos que lo hacemos en directo a través de otra plataforma. Ha sido un verdadero placer y bueno, que todo vaya bien y ya pues nos irás contando cómo va la situación. Por supuesto. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Pues ahí estaba el testimonio de Carlos y ha sido bastante desgarrador. Nosotros nos marchamos, perdón, que ha empezado la cabecera antes de tiempo. Nos marchamos y la semana que viene estamos nuevamente con todos ustedes en el punto de vista. Hasta pronto.